vamos a hablar un poquito acerca del capítulo más difícil para mí. Uno de los capítulos que más me cuesta a mí predicar es Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Así que les invito a leer en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias, me van a ayudar a leer ustedes. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen uno, ¿les parece? Así que vamos a comenzar del versículo, yo les leo el versículo 1, ustedes me leen el 2. Yo les leo el 3, ustedes me leen el 4. Romanos 6. Hasta que lleguemos al 14. Vamos a leer 14 versículos. El capítulo es más grande, pero vamos a leer solamente 14 versículos. ¿Lo tienen todos? Veamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos solamente? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos y no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el último lo leen ustedes. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, este capítulo 6 de Romanos, la gracia de Dios es tan grande, y si nosotros pecamos, no tenemos que hacer nada para salvarnos, tenemos que confiar solamente en la sangre de Cristo, sabiendo que ninguna de nuestras obras sirve para la salvación. El capítulo 6 está conectado con los versículos anteriores. Romanos del capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 19, 17, por ahí, está hablando de la culpabilidad, porque no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, y etc. ¿Ya? Y Dios los entregó por su pecado, ni judíos, ni todos están bajo pecado, para que todos se sean. Del capítulo 3, más o menos del versículo 10 adelante, empieza a hablar de el capítulo 3:20, la justificación por la fe.
Y entonces ahí habla que somos justificados gratuitamente por la fe. Y el capítulo 6, que vamos a leer un poquito ahora, más el capítulo 7 y el capítulo 8, nos hablan acerca de la santificación. Así que aquí es el Evangelio completo. Primero comienza con que no hay justo ni aún uno. No hay, ¿quién no haya pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. La culpabilidad del hombre. El Evangelio es eso. Yo ya me encontré con una señora que decía que nunca había pecado. Y al final me dijo, bueno, así será, como dice usted, pero yo nunca he pecado. Así que me dijo, yo lo voy a llamar a usted cuando me esté muriendo. Y le dijo, ojalá espéreme cuando esté muriendo. Bien, después habla de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El justo por la fe vivirá. Y nos habla de que la salvación es gratuita. Y bueno, termina, quizás por eso fue la pregunta que hicieron ahí, en capítulo 5, donde nos está hablando de la fe. Que no hay que hacer nada para salvarse. Si cuando uno predica la fe, todos los religiosos se le echan encima a uno. Porque los más peligrosos son los que creen en Jesucristo, pero tienen que perseverar. O sea, tienen que ayudar a Dios. Y el cristiano no, pues nosotros predicamos que la salvación es sin que hay que hacer nada. Entonces ahí vienen los problemas. El versículo 20 del capítulo 5, un poquito más atrás, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que hay que pecar entonces para que sobreabunde la gracia. Entonces alguien dijo, bueno, y siempre cuando nosotros predicamos el Evangelio de gracia, tenemos gente que se nos pone encima, así que así es la salvación. Así que ustedes son los siempre salvos, los salvos siempre salvos. Claro, como nosotros no somos religiosos, no hacemos obra para salvarnos, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, bueno, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Entonces la gente, ahí están los consultos. Oye, entonces hay que pegar harto para que sobreabunde. De hecho, había muchas sectas en ese tiempo que decían, bueno, lo que hacemos nosotros en el cuerpo no importa, porque nuestras almas son salvos, y Cristo, y mientras abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese es un extremo, eso es un libertinaje, se llama la Biblia, ¿ya? Y por otro lado está lo que dicen, no, hay que hacer algo, o sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar la ley de Moisés, hay que hacer esto, todo. Entonces el apóstol hace la pregunta, ¿qué puede tener? ¿Perseveraremos en seguir pecando? Como yo soy siempre salvo, la salvación no se pierde, entonces yo no más. ¿Perseveramos en pecado para que la gracia abunda? Bueno, la contestación la dio el apóstol en 10 versículos, más o menos. En 10 versículos dio la respuesta, ¿ya? Y aquí viene nuestro dilema, nuestro tema. Vamos a tratar de quedarnos con el versículo, ya lo leímos ustedes un poquito yo. Ahora yo se lo voy a leer despacito para que lo desgusten. Se aceptan todo tipo de preguntas, porque si no las sé, voy a aprender más, porque me voy a hacer toda la semana averiguándola para contestarla el próximo domingo. Pero él contesta la pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a buscar Romanos. Y vamos a contestar la pregunta a lo tipo apóstol Pablo y vamos a tratar de explicarlo exactamente lo que quiere decir. La respuesta es que si perseveramos en el pecado de que la gracia abunde,
versículo 2, dice el apóstol Pablo, comienza a decirnos muchas cosas difíciles, ¿eh? Que vamos a tratar de entendernos nosotros. ¿Ya? Lo primero que nos dice el apóstol Pablo acá, versículo 2 dice, voy a hacer un pequeño comentario con cada versículo. Acuérdense, hermanos, que la salvación es por gracia, pero la gracia de la salvación también es para santidad. O sea que la gracia es para que seamos salvos y para que siendo salvos seamos santos, para que practiquemos la santidad. Entonces va contra todo pronóstico, ¿ya? Si yo soy salvo por gracia, eso significa que por gracia yo voy a buscar la santidad. Voy a dejar el pecado y voy a ir en pos del Señor Jesucristo. Eso significa, ¿ya? Así que si yo soy salvo, siempre salvo, y me gusta mentir, me gusta pecar, no me arrepiento, no le pido perdón al Señor, dice, en ninguna manera, eso es una locura, es una necedad, es un libertinaje. Dice que hay algunos, dice el libro de Judas, que hay algunos que convierten la libertad de Cristo en un libertinaje y niegan al Señor con esa actitud. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Así que vamos a ver qué significa que morir al pecado. Versículo 13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados. ¿Ve que es difícil lo que está diciendo? Ya dice que fuimos bautizados en la muerte del Señor. Aquí dice somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo yo fui sepultado? Sí, yo nací en el año 1958, como 1900 años después que murió Cristo. ¿Y cómo que yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Vamos a ver por eso. ¿No? Esta es la respuesta a la pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigue contestando a los que dicen que perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Pues nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo? Yo no sentí. ¿Qué pasó? Versículo 7. Porque el que ha muerto, perdón, si yo estoy vivo, ¿es para mí esto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muero, la muerte ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Y versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Les voy a pedir a los hermanos que me vayan a leer algunos versículos. Y lo primero que vamos a decir, ya, que el apóstol está contestando con 4 respuestas. La primera respuesta, que dice que por qué estamos muertos y por qué ya nos servimos mal pecado, es por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice, Cristo murió, Cristo fue sepultado
y Cristo resucitó. ¿Qué es lo que es eso? Eso es el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15, dice: hermanos, os escribo lo que asimismo recibí de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a todo un montón de personas, hasta más de 500 hermanos de una sola vez. Apareció Cristo resucitado. Ese es el Evangelio. Entonces, lo primero, que nosotros no debemos de seguir pecando por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me puede leer Romanos 6, versículo del 3 al 5? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La muerte de Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Otro hermano, versículo del 6 al 9. Sabiendo esto, Romanos 6, del versículos 9 y 10. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí tenemos la razón, o sea, que la primera razón por la cual nosotros no debemos perseverar en el pecado es por el santo evangelio del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, les dice: os escribo el evangelio, en el cual también perseveráis. Y si no perseveráis, entonces es vano el evangelio que ustedes tienen. No sirve. Ustedes lo que tienen que hacer es seguir practicando el pecado como antes y no se hagan dolores de cabeza. ¿Ya? Entonces la primera razón por la cual nosotros no debemos, bajo ningún punto de vista, practicar el pecado, es porque a Cristo le costó mucho. Fue muy dolorosa la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Por el pecado viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no hay nada más terrible que el pecado. Entonces, la razón principal es porque el Evangelio, se predica el Evangelio, el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, eso significa que es una poderosa razón que está dando el apóstol Pablo para que no sigamos pecando. Yo le voy a leer ahora algunos versículos de una versión diferente, un poquito diferente, porque va a explicar muy bien el segundo punto. Lo segundo que le dice al apóstol Pablo, y ahí es que nos mete en tremendo lío, nos dice que nosotros estamos unidos eternamente al Señor Jesucristo. Así lo dice. El que lo cree, y el que no, que pasa. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Y si usted no lo cree, acuérdense que la salvación somos justificados pues por la fe. Nosotros fuimos entregados a esta forma de doctrina, a la cual creemos. Así que yo no lo entienda, no significa que yo no lo crea. Bien. Le voy a leer la nueva versión, la versión internacional, la New International Version. ¿Ya? Es bueno leer otras versiones, porque todas las versiones dicen lo mismo, pero a veces usan diferentes palabras, y esas palabritas como que nos ayudan más a entender ya lo que quizás no entendimos en la otra versión. Pero la Biblia es una sola. Por lo tanto, aquí va a ser lo mismo que están leyendo ustedes con diferentes palabras. Entonces nosotros no debemos seguir practicando el pecado,
porque estamos unidos a Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo? Entonces, ¿para qué somos bautizados nosotros? Somos bautizados para unirnos a Cristo. El que no es bautizado no se puede unir a Cristo. Por supuesto, no estamos hablando del bautismo de las aguas. Estamos hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que le ocurre a una persona que se deja de decir, no, que yo siempre he creído en Dios. Yo todas las noches le pido perdón por el pecado a Dios. No, eso no. Yo tengo que convertirme. Usted tiene que nacer de nuevo. Así como nació un día, tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación de Dios. Y eso se hace cuando yo me convierto. Cuando yo reconozco mi pecado. Y cuando yo ya no me excuso. Y le digo, Señor, perdóname. Porque si muero ahora, me perdería eternamente en el infierno de fuego. No me excuso. No, es que yo te pido perdón todas las noches, no que yo leo la Biblia, que yo estudio. Eso no sirve de nada. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y cuando nosotros vamos al Señor. Así que aquí dice, bueno, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo? Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hasta ahora, nada que ver ni con usted ni conmigo. Cristo murió, Él hizo la obra, es algo histórico, algo real, que hace más o menos 2000 años que Jesucristo se ofreció por mí en la cruz del Calvario. Y esto segundo yo tampoco lo hago, porque cuando yo me convertí, no me di cuenta de lo que me pasó. No vi ángeles subir ni bajar, ni sentí un pan que no me pasó nada. Sino que lo único que sentí que quizá a ustedes les pasa es que me sentí como libre del pecado, como un peso había salido de mí. Sentí mucho gozo cuando me convertí. Pero yo nací de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, le empiezan a ocurrir varias cositas. Y lo primero que le ocurre es que la obra de Dios Espíritu Santo me toma y me une Él eternamente con Cristo. Yo no trato de unirme con el Señor. Yo lo único que estoy asustado es que con el infierno y le pido perdón. El Señor no solamente me perdona, sino que me da el más grande del regalo de su gracia, nos da a su Hijo Jesucristo. Por eso que vuelvo y repito, me gusta esta versión. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados por el Espíritu Santo para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Aquí viene lo primero difícil, o sea que yo no lo entiendo. Tampoco entiendo cómo funciona la luz, pero yo la prendo la luz nomás. Y no quiero saber. Yo una vez le pregunté al profesor y no me puedo contestar la cuestión de la luz. No me puedo contestar. Y después andaba haciendo burla. Bueno, yo no entiendo, pero aquí dice esto. ¿Lo creemos o no lo creemos? A ver, leámoslo suavecito, disfrutémoslo, comámoslo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, los que nos convertimos, los que recibimos a Cristo, nos arrepentimos de los pecados, pedimos al Señor, le pedimos que nos limpiara, todos los que fuimos bautizados, Dios Espíritu Santo hizo una obra tremenda en mí, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados, dice, para participar de su muerte. Hermano, si tú te convertiste a Cristo, tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo y tú participaste de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Ya. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de
que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. ¿Lo entienden? Yo no lo creo, no lo entiendo, pero lo creo. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Bueno, yo tengo que creer que yo morí con Cristo, aquí lo dice, con Cristo. ¿Ya? Fuimos sepultados con Él. O sea que a mí me pasó lo mismo que le pasó a Jesucristo. A mí, yo morí con Cristo en la cruz. Yo fui sepultado. O sea que cuando José de Arimatea y Nicodemo sacaron a Jesús de la cruz, sacaron sus manos frías y lo envolvieron en vestiduras mortuorias y lo ungieron. Entonces ahí estabas tú y ahí estaba yo. Me estaban enterrando con mi Señor. A causa de mi unión con Cristo, yo participé de su muerte. No lo entiendo, no importa, créelo. Versículo, ahora todo esto tiene un propósito, versículo 5. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿No lo entiendo? Lo único que sé es que yo ya resucité con Cristo. Falta que llegue el momento nomás. Pero porque Cristo resucitó, por eso yo voy a resucitar. Porque yo estoy con Cristo, mi vida está unida a Cristo. Cristo me llevó a sí mismo y me unió a Él. Entonces, todo lo que le pasó al Señor Jesucristo me va a pasar a mí. Lo más rico que me morí, no sentí nada, no sentí ningún dolor. Los dolores del Señor Jesucristo. Pero Él me llevó en su muerte, les vamos a explicar por qué. Y Él me sepultó, muerto por el pecado y sepultado, y Él me resucitó. Por eso hay varias porciones que dicen que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. La Biblia da la resurrección por un hecho. Porque nosotros estamos unidos por el Santo Espíritu de Dios eternamente a todo lo que le pasa al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y entonces el último versículo dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, o nuestro viejo hombre, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso, perdiera su poder. Acuérdense que el hombre viejo no muere. Está crucificado pero no muere. Pierde su fuerza, pierde su poder. El hombre viejo es el que nos esclaviza. Pero después no vamos a ver eso. Yo quiero que se le quede muy clarito una cosa que no se me nos olvide jamás. ¿Ya? Que nosotros al ser unidos a Cristo, morimos y no hay nada más seguro que David Roa va a resucitar de los muertos, porque David Roa fue unido por el Espíritu Santo al Señor, y yo creo, y justificado por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos la vida eterna. Y soy salvo, siempre salvo, y por eso es que el Señor me ayuda a no pecar, porque la salvación es por gracia, y el que no tiene la salvación por gracia, no puede tener la santidad por gracia, porque hasta difícil se le hace creerle al Señor. Bien. Vamos a leer en esta misma versión, le voy a leer Primera de Corintios. Ustedes que si busquen la versión de Reina Valera 60. Vamos a leer el capítulo 12. Primera de Corintios 12. Búsquenlo. Primera de Corintios 12. Versículo 12. Aquí está explicado lo que te pasó cuando tú te convertiste. Yo lo descubrí, no sé, varios años después leyendo me di cuenta. Porque había escuchado a muchas personas que decían que
para ser bautizado del Espíritu Santo, hay que hablar en lengua, hay que hacer esto y lo otro. Y después me di cuenta que todos fuimos bautizados. No hay nadie que no haya sido bautizado. Si no fue bautizado por el Espíritu Santo, no es cristiano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo, Él con nosotros. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hasta ahí nomás, hermano, gracias. Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, hizo una tremenda obra en ti cuando te convertiste. Y ni siquiera hablaste en lengua. Todos fuimos bautizados. Todos fuimos bautizados. Por un mismo Espíritu, en un mismo cuerpo. Aquí tenemos una figura para que entendamos cuán grande es la unión de nosotros con Cristo. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pregunta, ¿puede estar la cabeza, que en este caso es Jesucristo, unida al cuerpo, que en este caso el cuerpo somos nosotros? ¿Puede estar más unida la cabeza al cuerpo? Yo creo que la cabeza no puede estar más unida al cuerpo. El ejemplo es de un cuerpo. Si mi cabeza está bien unida al cuerpo, yo soy uno solo. Mis pensamientos me hacen mover. Tenemos una coordinación tremenda. Una misma sangre fluye por todo, una misma vida tenemos todos, de manera que el cuerpo de Cristo es así. A causa de nuestra unión con Cristo, nosotros estamos todos unidos por nuestra unión con Cristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y es imposible que yo pueda estar más unido a mi Creador, a mi Dios, a mi Salvador, a mi Señor, que yo y el Señor. ¿Se fijan los ejemplos que pone, las figuras que pone? La cabeza con el cuerpo, el esposo con la esposa. El matrimonio no es más que una palabra de la unión eterna de Jesucristo con la iglesia. Por esa razón, dice el apóstol Pablo, ustedes no deben de seguir pecando. Paren el arpa, paren el arpa. 18 de septiembre se da mucho el arpa. El versículo 12 dice, leo nuevamente en mi versión, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Somos un cuerpo con el Señor. Y eso se ve ahora, porque nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo ahora mismo. Pero cuando lleguemos al cielo, el Señor nos está preparando para que seamos idóneos a Él. Un paso importante que falta, que seamos semejantes a Él y que le vayamos tal como Él es. El Señor Jesucristo ahora tiene un cuerpo diferente, tiene un cuerpo glorificado. El cuerpo que Él tenía era susceptible a la muerte, pero el cuerpo que tiene el Señor Jesucristo ahora no puede morir jamás, no puede pecar. Bueno, nunca pecó tampoco. Pero como nosotros vamos a ser semejantes al Señor, vamos a ser uno, vamos a ser idóneos con el Señor. Por eso que el Espíritu Santo está tratando que nosotros nos podamos parecer cada día más al Señor. Eso es lo más importante que Cristo está haciendo en tu vida y en mi vida. Que yo me parezca más al Señor para que me pueda unir al fin eternamente con el Señor. Cuando se celebren las bodas en el cielo, seremos carne de la carne, seremos un cuerpo semejante, seremos parecidos. ¿Ya? Pero ya fuimos unidos eternamente al Señor. Bien. Tenemos dos razones por las cuales nos responde el apóstol Pablo que no tenemos que pecar. ¿Ya? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Por el Evangelio. Porque Cristo murió, fue sepultado, resucitó, para nunca más ver muerte. Y ahora para vivir para Dios. Y en segundo lugar, nosotros no debemos pecar, pero somos uno con el Señor. Se dan cuenta que el apóstol Pablo dice, pero de ninguna manera me van a seguir con ese cuentecito de seguir pecando. Ahora yo sé que nuestra obediencia no es perfecta. Yo sé que los cristianos pecamos muchas veces, ¿ya? Pero somos pecadores arrepentidos, nos arrepentimos. No seguimos con el mambo. Dios, Señor, perdóname. Yo sé que tú no te gusta que yo haga esto.
y dame la fuerza para hacerlo. El Señor dice, está bien. Si yo morí por todos tus pecados, sigamos adelante. Tú eres eternamente salvo, no te preocupes. Pero tú y yo, si somos cristianos, tenemos una profunda pasión que no teníamos antes, de arrepentirnos, de buscar una vida de santidad. Buscar la santidad. Bien, la tercera razón, ¿alguien me puede leer Romanos 6:6? La tercera razón por la cual el apóstol está contestándole a los hermanos que no deben seguir pecando, es porque, lean el versículo y ustedes van a decir por qué. Capítulo 6, versículo 6. Leo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí estamos entrando al pie a la derecha. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre viejo, fue crucificado juntamente con Cristo. O sea que el nuevo hombre, la nueva creación que salió de la conversión, ese no fue crucificado. ¿Qué fue crucificado? El hombre viejo. Efesios. Vamos a entender un poquito este tema del viejo hombre. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Por si no lo conocían, les voy a presentar al viejo hombre, versículo 22. Dice así. Dice, con respecto a la vida que antes llevábamos, estoy leyendo la versión internacional. Ustedes dicen con respecto a, ¿cómo dice la versión de 60? En cuanto a la pasada manera de vivir. Ya, aquí dice con respecto a lo que nosotros antes, con respecto a la vida que antes llevábamos. ¿Ustedes se acuerdan la vida que ustedes llevaban antes de convertirse? Nos dejábamos querer por el pecado. Jamás en la vida pedían perdón cuando nos pillábamos. Entonces, la vida que antes llevábamos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. O sea, dice la versión de despojados del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que hace el hombre viejo? Está engañado, está viciado, busca su propia satisfacción, tiene su propio evangelio. Él es Dios, porque Él dice yo creo y esto es, no me importa lo que diga la Biblia. Creen a su manera. Son dioses, porque tienen su propio evangelio, tienen su propia manera de salvarse. Entonces, el apóstol dice, bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, el hombre viejo es despojado del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese fue el que fue crucificado. Como dice el capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Y para qué fue crucificado? A ver, leámoslo de nuevo, por favor. ¿Para qué fue crucificado el hombre viejo, este maduro que está aquí? ¿Para qué fue crucificado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ah, para que el hombre malo, ese que estaba viciado, ese que estaba engañado, ese que no podía agradar a Dios, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede, ese hombre que no tenía ningún remedio, entonces el Señor lo tomó y lo crucificó. Dios firmó tu sentencia de muerte al hombre viejo hace más o menos 2000 años, que está firmado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo con eso? Le quitó el poder al que... ¿Quién es el que tenía poder antes en nuestra vida? Satanás.
pero yo diría la carne. La carne, el hombre viejo tenía el poder, porque Satanás cuando quería hacer una cosita mala, llamaba al hombre viejo y nosotros íbamos de cabeza, hacíamos lo que él nos decía. Vivíamos conforme a los deseos de nuestra mente. Miren lo que dice el versículo 24. Y dice, leame la versión del Reina Valera 60, por favor. Leo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí dice, y ponerse la ropa de la nueva naturaleza, dice, la nueva creada a imagen de Dios. O sea que hay hoy 8 hombres en nosotros. Cuando nos convertimos, cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, la vieja naturaleza se le quitó el poder. Ese hombre pecador. Y nos dio el Señor la orden que nos vistiéramos del nuevo hombre que es creado según Dios, y dice en la verdad, en la justicia y en la santidad. Ese nuevo hombre le gusta la santidad. Dice, amor, en amor, amor a la verdad, amor a la santidad y amor a la justicia. Ese nuevo hombre tiene nuevos deseos. Si tú no tienes deseos de vivir una vida santa, ¿qué saca con ir a la iglesia, leer la Biblia, orar si no te has convertido? Es imposible que tú te conviertas si el Espíritu Santo no haga que tú vivas una vida santa. Que seas una nueva criatura que ame la justicia, que ame la verdad. No hay salvación, no hay justificación sin santificación. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por siempre, más en cuanto vive, para Dios vive, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue diferente su resurrección a todas las otras resurrecciones anteriores. Lázaro volvió a morirse. La niña que la resucitaron, que le dijeron Talita Cumi, se volvió a morir. El Señor Jesucristo tiene un cuerpo que no se puede morir, que no puede tener nunca más ni la más mínima relación con el pecado, un cuerpo inmortal, eterno. Entonces tenemos un cuerpo que vamos a vivir, ¿ya? Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Esa es tu identidad. Por eso que no vamos a pecar. Y por eso es que cuando pecamos, pero al tiro vamos corriendo, Señor Jesucristo, yo deseo obedecerte. Yo amo la justicia. Yo amo, Señor, la verdad. Pero caí, Señor. Por favor. No quiero seguir esta vida, porque yo soy una nueva creación. Porque el hombre viejo que me gobernaba antes ahora ya está muerto. Tú te lo llevaste a la muerte. Entonces nosotros tenemos un cambio, porque tenemos una nueva creación. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Yo no debo pecar porque yo tengo, ¿cuál es tu verdadera identidad? No dice que el pecado muere, ni que tenemos tentaciones, también sí las tenemos, pero ¿cuál es tu identidad? Cuando Satanás te quita tu identidad, tú eres un muerto al hombre viejo. Y tú vives para Dios, para la gloria de Dios. Y ese hombre nuevo ama la justicia, ama la verdad, ama el obedecer a Dios, ama el seguir a Dios. Porque el Espíritu Santo te mueve, porque Dios produce en el creyente el querer y el hacer por su buena voluntad. El que no es creyente anda pero así, lo hago, no lo hago, que está difícil. Claro, porque tú no tienes quizás el Espíritu Santo. Pero si tú eres un creyente, como se supone que somos todos acá nosotros, bueno, somos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 2. No reine pues, esto lo hago yo. Lo primero, el Evangelio de Jesucristo, Él murió por mí. Lo segundo, el Espíritu Santo hizo una obra, que es una criatura de Dios, un hombre nuevo. Lo tercero, ¿cuál era el punto tercero?
Somos una nueva creación. El hombre viejo murió. ¿Ya? Y acá esto lo hacemos nosotros. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, mis manos a Dios, mis ojos a Dios, mi mente a Dios. ¿Qué saco yo con usar mi mente para escuchar chisme? ¿Qué saco yo con usar mis miembros para ver cosas que son vergonzosas a los ojos del Señor? ¿Qué gano con eso? Ahí Satanás me está quitando mi identidad. Yo soy un hombre nuevo. Entonces el hombre viejo está crucificado. El hombre viejo perdió su poder. Ahora Jesucristo le arrebató el poder al hombre viejo. Ahora el poder lo tiene Cristo en nosotros. Porque Él trabaja en nosotros. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y por último, el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Si tú estás dominado por el pecado, si tú no puedes dejar de pecar, ¿por qué no dejas tu orgullo a un lado y te conviertes a Jesucristo? Para que le quite el poder al hombre viejo, para que Jesucristo le fortalezca al hombre nuevo. Es lo más fácil. Y entonces yo tengo mi verdadera identidad, y yo no debo presentar mis ojos para ver porquería, para escuchar tonteras, para decir cosas malas. Yo no voy a usar, el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia.